El profesor Krells ajustó sus 7 ojos a su configuración más intimidante y examinó su aula con la pomposa satisfacción que solo se logra con décadas de experiencia académica y un ego del tamaño de una luna pequeña. El anfiteatro de xenobiología más prestigioso de la Universidad Galáctica estaba abarrotado hoy, repleto de las mentes jóvenes más brillantes de la galaxia, pertenecientes a 17 especies diferentes, todos parloteando nerviosamente en idiomas que sonaban a todo, desde campanas de viento cristalinas hasta trituradores de basura defectuosos. Estudiantes, anunció Kreljex, con esa particular mezcla de condescendencia y teatralidad que lo convirtió en el profesor más premiado y a la vez más despreciado de la universidad. Hoy marca una ocasión histórica. Por primera vez en los 12.000 años de historia de nuestra institución, recibimos a un representante de la especie más peligrosa jamás descubierta. Una oleada de terror recorrió el anfiteatro. En la primera fila, una delicada criatura que parecía una mezcla entre un colibrí y un ataque de nervios comenzó a hiperventilar dentro de una bolsa de papel. 3 filas atrás, algo que parecía una roca consciente crujió sus nudillos con sonidos como pequeñas avalanchas. Humanos, continuó Kreljex, saboreando la palabra como un buen vino que también podría ser veneno. Son los depredadores ápice de los depredadores ápice. Conquistaron su planeta no mediante tecnología superior, ni mediante habilidades psíquicas, ni siquiera mediante ventajas evolutivas razonables. No, lo hicieron mediante pura terquedad y una inexplicable afición por entablar amistad con las mismas criaturas que deberían, por toda lógica, comérselos. La embajadora Torne permanecía de pie en silencio en la esquina, con aspecto de que preferiría estar literalmente en cualquier otro lugar de la galaxia. Era una mujer humana de mediana edad con una especie de expresión cansada que proviene de pasar su carrera explicando por qué su especie no es en realidad una colección de maníacos sedientos de sangre a extraterrestres que claramente han estado viendo demasiados medios de entretenimiento humanos. Había intentado corregir las interpretaciones más pintorescas del profesor durante sus reuniones de planificación, pero Krells había desestimado sus objeciones con el equivalente académico de una palmadita en la cabeza y decirle que los adultos estaban hablando. Los humanos, proclamó Kreljex, entusiasmándose con el tema, han formado alianzas de caza con criaturas tan letales, tan perfectamente evolucionadas para la destrucción, que ecosistemas enteros tiemblan ante su llegada. Estas bestias han encontrado hogar gracias a millones de años de evolución hasta convertirse en armas vivientes, y de alguna manera, aunque parezca imposible, los humanos las han convencido de vivir en sus hogares y luchar junto a ellas. Torne abrió la boca para señalar que a la mayoría de la gente simplemente le gustaba tener mascotas. Pero Kreljex ya estaba absorto en su actuación. Sus tentáculos se movían dramáticamente mientras pintaba una imagen de la Tierra que parecía más una pesadilla postapocalíptica que un agradable mundo azul verdoso donde la mayoría de la gente se preocupaba por cosas como los atascos y si se habían acordado de grabar sus programas favoritos. Hoy, clase, presenciarán algo nunca antes intentado en un entorno académico. Nuestro embajador humano ha accedido amablemente a demostrar la destreza cazadora del depredador más temible de la Tierra. Me han dicho que esta criatura es tan temida que incluso los humanos hablan de ella en voz baja y reverente. Lo llaman, hizo una pausa para crear un efecto dramático, el gato doméstico. Los jadeos del alumnado se oían en 17 composiciones atmosféricas diferentes. Alguien en la última fila se desmayó, lo que produjo un sonido como el de un globo desinflado lleno de gelatina. Torne se frotó las sienes. Había intentado explicar que el señor Bigotes era literalmente su gato, un atigrado naranja perfectamente normal que pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo bajo los rayos del sol, y de vez en cuando, tirando plantas del alféizar de su ventana. Pero Kreljex se había fijado en un documental sobre la naturaleza y los grandes felinos, y de alguna manera, había extrapolado que todos los gatos eran básicamente máquinas de matar peludas. Los protocolos de seguridad están en marcha, anunció Kreljex, señalando lo que parecía ser un búnker construido a toda prisa, hecho del mismo material que usaban para los agujeros de las naves espaciales. El teletransporte de emergencia está listo.
Los equipos médicos están en alerta, y para aquellos de ustedes con constituciones particularmente sensibles, les sugiero que se dirijan a la plataforma de observación superior. La mitad de la clase se dirigió inmediatamente a las salidas. Bueno, dijo Krell, volviéndose hacia Thorne con esa clase de sonrisa que sugería que estaba a punto de alimentar a los leones con cristianos. Si los cristianos fueran estudiantes universitarios extraterrestres, y los leones fueran un gato doméstico completamente común al que le gustaba que le acariciaran la panza. ¿Comenzamos esta demostración histórica? Thorne miró el transportín que descansaba inocentemente a sus pies, del que provenía el sonido ocasional de lo que los extraterrestres probablemente interpretarían como gruñidos amenazantes, pero que en realidad eran solo las quejas del señor Bigotes por haber sido interrumpido de su siesta. Suspiró profundamente. Claro, profesor. Hagamos historia. Los estudiantes restantes se apiñaron como el grupo de apoyo más diverso y aterrorizado de la galaxia. En la primera fila, Zephyr, una criatura parecida a un pájaro cuyas plumas se habían vuelto del color de la ansiedad, tomaba notas frenéticamente con lo que parecían ser 17 instrumentos de escritura diferentes simultáneamente. Su especie, los avierianos, eran conocidos por su meticulosa gestión de registros y su tendencia a entrar en pánico con gran belleza. He oído, susurró Zephyr, con su voz como el viento a través de campanas de cristal, que estos depredadores terrestres pueden ver en completa oscuridad, moverse silenciosamente y tener reflejos tan rápidos que pueden atrapar proyectiles en pleno vuelo. Tras ella, Goraki, una criatura rocosa cristalina que parecía como si alguien le hubiera enseñado a una roca a ir a la universidad, se burlaba con la confianza de alguien cuya especie evolucionó en un planeta donde el clima incluía lluvia ácida, y la fauna local consistía principalmente en seres que intentaban comer rocas para desayunar. Formas de vida primitivas basadas en el carbono, rugió Gornik, con la voz como una avalancha con complejo de superioridad. Mi gente se ha enfrentado a los gusanos de tormenta de granito 7. ¿Qué tan peligrosa podría ser una pequeña criatura terrestre? Desde la sección central llegó un sonido como el de un globo estresado en medio de una crisis existencial. Era Skelly, cuya especie había evolucionado a partir de algo parecido a un pudín ansioso y tenía la desafortunada costumbre de volverse más gelatinosa cuando estaba nerviosa. En ese momento, Skelly se acercaba a la consistencia de una sopa nerviosa. Pero ¿y si es cierto lo que dicen? Balbuceó Skelly, literalmente vibrando de preocupación. ¿Que los humanos eligen a sus compañeros basándose en su eficacia asesina? ¿Que mantienen a estos depredadores en sus hogares y los alimentan con los restos de sus enemigos? El profesor Krells lamentó el terror que había inspirado. Estudiantes, por favor, mantengamos un poco de rigor académico. La criatura que estamos a punto de presenciar ha sido criada selectivamente por humanos para una máxima letalidad. Consideren los datos que hemos recopilado de los medios de entretenimiento humanos y los registros históricos. Thorne tosió. En realidad, eran principalmente películas. Y silencio, por favor, embajador. Estoy educando. Kreljex agitó un tentáculo desdeñoso. Ahora, clase, observen los datos. Estas criaturas, designadas como Felis Cartis en la taxonomía humana, poseen garras retráctiles diseñadas para causar el máximo daño tisular. Tienen visión nocturna que las hace prácticamente invisibles en condiciones de poca luz. Su oído es tan agudo que pueden detectar el latido del corazón de sus presas a distancias considerables. Eso es bastante preciso, murmuró Thorne. Pero lo estás haciendo parecer. Además, Kargix continuó ignorándola por completo. Poseen una técnica de caza tan aterradora que los humanos la bautizaron con el nombre de jugar con la comida. Atormentan a sus presas durante largos periodos antes de asestar el golpe mortal. Aparentemente con fines recreativos. Los 17 bolígrafos de Zephyr humeaban por la velocidad con la que tomaba notas. Profesor, ¿de verdad los humanos bautizaron este comportamiento con el nombre de actividades recreativas? De hecho, lo llaman jugar, lo que en la cultura humana indica algo que se hace por puro placer.
Imaginen a la clase como un depredador tan confiado en sus habilidades que considera la caza no como una necesidad para sobrevivir, sino como entretenimiento. Estructura cristalina de Gornek. Habían desarrollado lo que, caritativamente, podríamos llamar fracturas por estrés. Cazan por diversión. Ah, sí, dijo Krell, prácticamente radiante de satisfacción académica. Y quizás lo más aterrador de todo, estas criaturas han desarrollado una forma de guerra psicológica. Emiten una vibración subsónica que los humanos describen como ronroneo. Nuestro departamento de xenopsicología cree que podría ser una forma de hipnosis utilizada para apaciguar a las presas antes del ataque final. Skealad logró una consistencia que podría describirse como un pacho horrorizado. Hipnotizan a sus víctimas. Torne lo intentó una vez más. Mira, ronronear es en realidad una señal de satisfacción. Significa que están felices y felices de cazar. Sí, asintió Krell con sabiduría. La psicología del superdepredador es fascinante. Experimentan alegría en el acto de destrucción. En ese momento, los sistemas de seguridad del aula se activaron, llenando el aire con el suave zumbido de los campos de fuerza y el anuncio ocasional de que se estaban aplicando los protocolos de emergencia. Los estudiantes restantes se habían organizado inconscientemente en lo que solo podría describirse como un «por favor, no me coman». Formación. Ahora, debo enfatizar que el profesor Krellix anunció que lo que están a punto de presenciar puede desafiar su comprensión fundamental de la depredación, la supervivencia y la aterradora adaptabilidad de las formas de vida basadas en el carbono. El embajador humano me asegura que este espécimen en particular es lo que llaman amigable, lo que solo puedo suponer que significa que ha sido entrenado para no atacar inmediatamente a objetivos inofensivos. Eso no es lo que Torne comenzó. Por favor, embajador, necesitamos preparar mentalmente a los estudiantes para lo que están a punto de experimentar. Clase, recuerden que la evolución ha pasado millones de años perfeccionando a esta criatura. Cada aspecto de su anatomía y comportamiento ha sido perfeccionado con un solo propósito: matar eficientemente. Zephyr levantó un ala temblorosa. Profesor, ¿lo observaremos desde una distancia segura? La criatura estará contenida dentro de un campo de contención de clase 7, les aseguró Krellix, señalando barreras que parecían capaces de detener una pequeña nave espacial. Sin embargo, debo advertirles que estos depredadores son conocidos por su inteligencia y capacidad para resolver problemas. Se les ha observado manipulando su entorno e incluso a sus compañeros humanos para lograr sus objetivos. Ustedes, ¿te refieres a abrir puertas y cosas así?, preguntó Torne con cansancio. Exactamente, exclamó Krellix. Manipulación del entorno para obtener ventaja táctica. Realmente aterrador. El profesor se dirigió al centro del anfiteatro. Sus 7 ojos brillaban con la anticipación que suele reservarse para descubrimientos científicos revolucionarios o chismes realmente buenos. Estudiantes, profesores, colegas distinguidos que observan a través de la transmisión cuántica, prepárense. Están a punto de presenciar la primera demostración académica del depredador más perfecto de la Tierra. Embajador Torne, si hace los honores. Torne miró el transportín, luego a la multitud de extraterrestres aterrorizados, y luego a la expresión expectante de la profesora Kix. Por un breve momento, consideró intentar explicar una vez más que el señor Bigotes era literalmente un gato al que le gustaban las siestas y el atún, pero se dio cuenta de que probablemente era demasiado tarde. Muy bien, dijo, agarrando el pestillo del transportín. Todos listos para conocer al señor Bigotes. El silencio en el anfiteatro era la clase de silencio absoluto que suele reservarse para ceremonias religiosas o el momento antes de que alguien se dé cuenta de que ha cometido un terrible error. Cada ojo alienígena, sensor óptico y percepción electromagnética. El órgano estaba enfocado en el inocuo transportín para mascotas, ubicado en el centro del sistema de contención más sofisticado que la Universidad Galáctica pudiera diseñar. Torne abrió el pestillo con la indiferencia despreocupada de quien ya lo ha hecho miles de veces.
El sonido resonó por el anfiteatro como un disparo en una biblioteca. No pasó nada. Dijo Thorne, mirando dentro del transportín. Señor Bigotes. Salga, amigo. No pasó nada más, acompañado por el débil sonido de lo que caritativamente podría describirse como el gruñido de un gato molesto. El profesor Krells se inclinó hacia adelante, sus 7 ojos ajustándose al máximo aumento. El depredador se niega a salir. Probablemente solo tenga sueño, explicó Thorne, metiendo la mano en el transportín. No le gusta que lo interrumpan. La inhalación colectiva de los estudiantes alienígenas podría haber alimentado un pequeño procesador atmosférico. Las plumas de Zephyr se habían vuelto completamente blancas de terror. Gornak había desarrollado lo que parecían ser grietas reales en su estructura cristalina. Iskeeli había alcanzado una consistencia que podría describirse como un pudín de pánico. Está metiendo la mano en el recipiente de contención, susurró Zephyr con una voz como el viento a través de cristales rotos, con sus extremidades desnudas. Los humanos realmente no tienen miedo, retumbó Goro, con la voz llena del respeto que suele reservarse para desastres naturales o auditores fiscales. Se escuchó un breve crujido dentro del transportín, seguido de lo que los extraterrestres probablemente interpretaron como un gruñido amenazante, pero en realidad era el señor Bigotes expresando su opinión sobre haber sido despertado, que era mayormente negativa e incluía varias palabrotas felinas. Y entonces, con la precisión de un globo desinflado, dejó atrás a la criatura más antilítica de la galaxia conocida. El señor Bigotes era, objetivamente, exactamente lo que se esperaría de un gato llamado señor Bigotes. Era naranja, esponjoso, ligeramente pasado de peso por el exceso de golosinas, y poseía esa indiferencia regia que sugería que consideraba el universo entero como su personal. Salió del transportín, echó un vistazo a la multitud de extraterrestres aterrorizados y de inmediato se sentó para lavarse la pata izquierda con la dedicación de una criatura que tiene sus prioridades perfectamente claras. El silencio que siguió fue tan absoluto que parecía tener su propia fuerza gravitacional. Campo. El profesor Krells parpadeó con sus 7 ojos en secuencia, una clara señal de sobrecarga de procesamiento mental. Este es el depredador máximo de la Tierra. El señor Whiskes hizo una pausa en su aseo para mirar al profesor con el tipo de mirada que sugería que encontraba la pregunta ligeramente insultante. Luego volvió a su pata, aparentemente decidiendo que la limpieza era más importante que el discurso académico alienígena. Sí, dijo Thorne alegremente. Este es el señor Whiskes. Tiene 8 años. Le gusta el atún, y su pasatiempo favorito es tirar cosas de superficies altas sin razón aparente. Los 17 corrales de Zephyr habían dejado de moverse por completo. Es tan pequeño. Unos 12 libras, confirmó Thorne. 13 cuando ha estado comiendo golosinas. La estructura cristalina de Orak emitía sonidos como un glaciar reconsiderándolo. Pero las leyendas hablan de criaturas de terrible poder y habilidad sobrenatural para la caza. Oh, es un cazador bastante bueno, dijo Thorne. La semana pasada, atrapó una pelusa debajo del refrigerador. Muy orgulloso de sí mismo. El señor Bigotes, tras haber decidido que su pata ya estaba en condiciones aceptables de limpieza, se dejó caer de lado bajo la luz solar artificial y empezó a ronronear. El sonido llenó el anfiteatro como un pequeño motor satisfecho. Chillido alcanzó una consistencia que podría describirse como gelatina desconcertada. Está fallando. No, solo está contento, dijo Thorne. Le gustan los lugares cálidos. El ronroneo continuó, un ruido constante que parecía casi absurdamente pacífico en un aula preparada para presenciar al depredador más temible de la galaxia. El señor Bigote se estiró, bostezó de una manera que dejó al descubierto brevemente sus dientes y luego se acurrucó en lo que era, sin duda, una posición de siesta. El profesor Krell miró al gato dormido con la expresión de alguien cuya visión del mundo se reconstruye rápidamente e incómodamente. Embajador, creo que puede haber habido un malentendido.
Esta criatura parece estar durmiendo. Sí, lo hace a menudo. Los gatos duermen unas 16 horas al día. 16 horas de descanso para prepararse para 8 horas. ¿De cazar? Preguntó Sepre esperanzado. 16 horas de descanso para prepararse para 8 horas de comer, dormir la siesta y, ocasionalmente, mirar fijamente cosas que no existen. Thorne corrigió. El señor Whiskes abrió un ojo verde, miró directamente al profesor Krells, parpadeó lentamente en lo que cualquier dueño de gato reconocería como un saludo amistoso, y luego volvió a dormirse. El anfiteatro permaneció en silencio, salvo por el suave ronroneo y el sonido de varios cientos de mundos alienígenas desmoronándose silenciosamente. El profesor Krellix fue el primero en romper el silencio atónito. Sus instintos académicos finalmente superaron su confusión. Clase, observen con atención. Lo que estamos presenciando es claramente una demostración magistral de psicología depredadora. Thorne parpadeó. Disculpe. ¿Y ahora qué? Observen cómo la criatura ha establecido inmediatamente su dominio sobre el entorno. Krells continuó, entusiasmándose con su tema como un teórico de la conspiración que acaba de encontrar la confirmación en una lista de la compra. Ignoró por completo nuestra presencia, demostrando que nos considera inapreciables. Este es el comportamiento clásico de un depredador alfa. El señor Whiskes eligió esto. Momento para darse la vuelta, exponiendo su esponjosa barriga a la luz solar artificial mientras su ronroneo aumentaba de volumen. Las plumas de Sepre crujieron con energía nerviosa mientras reanudaba frenéticamente la toma de notas. Profesor, la criatura está emitiendo esa frecuencia subsónica que mencionó. ¿Intenta hipnotizarnos? Sin duda, Krells asintió sabiamente. Observe cómo la frecuencia del sonido induce una sensación de calma y seguridad. Táctica clásica de depredador. Adormecer a la presa hasta la complacencia antes del ataque. Thorne se frotó la frente. Ronronea porque está contento. No es control mental. Es solo felicidad. Felicidad derivada de la anticipación de la caza. Krells interpretó. Fascinante. La criatura experimenta emociones positivas al contemplar la violencia. Eso no es. Thorne comenzó, pero fue interrumpido por el señor Whiskes que abrió repentinamente los ojos y se concentró intensamente en algo en la esquina de la habitación. Para los humanos en la audiencia, que solo era Thor, esto era claramente un gato notando un foso de polvo flotando en el aire. Para los extraterrestres, era algo mucho más siniestro. Por las 7 lunas de Arcturus, susurró Gorak, con su estructura cristalina resonando de asombro. Ha detectado algo que nosotros no podemos percibir. La cabeza del señor Whiske giró ligeramente, siguiendo el rastro del foso de polvo invisible con la atención concentrada de una criatura cuyos ancestros habían sido carnívoros obligados. Mira esa concentración, susurró Skeely, quien había recuperado la integridad estructural suficiente para formar palabras. Está rastreando algo en el espectro cuántico. En realidad, probablemente solo esté observando un poco de polvo, dijo Thorne con cansancio. Polvo, por supuesto, exclamó Krillix. Análisis ambiental microscópico. La criatura está tomando muestras de partículas atmosféricas para determinar la ubicación y el estado físico de posibles presas. Brillante adaptación evolutiva. El señor Whiskes se abalanzó repentinamente, saltando 1 metro para aplastar absolutamente nada visible para los presentes. Luego aterrizó con gracia e inmediatamente comenzó a acicalarse como si nada hubiera pasado. Los extraterrestres se quedaron boquiabiertos. Céfiro soltó 14 de sus 17 plumas. ¿Viste esa velocidad? Retumbó Gorn. La aceleración del reposo a la velocidad máxima fue instantánea. Ninguna otra criatura en la galaxia puede lograr ese tipo de movimiento explosivo. Y la precisión, añadió Skeely, apuntó a algo que ni siquiera podíamos ver y golpeó con una precisión perfecta. Falló, señaló Thorne. Intentaba atrapar un polvo y falló por completo. Claramente un ataque de práctica, interpretó Krells.
La criatura tiene tanta confianza en sus habilidades que participa en ejercicios de entrenamiento de combate incluso en entornos desconocidos. El señor Whiskes, habiendo aparentemente decidido que su aseo era una vez más insuficiente, comenzó el elaborado proceso de limpiar todo su cuerpo con la metódica dedicación de quien sigue una lista de verificación muy específica. El ritual de aseo, observó Sepr, con la voz llena de fascinación académica y terror existencial. Es alguna forma de meditación para enfocar sus instintos asesinos. Más probablemente una técnica de enmascaramiento de olores, sugirió Gornick. Eliminar todo rastro de su propio olor para volverse prácticamente indetectable para las presas. O, solo se mantiene limpio porque los gatos son meticulosos, dijo Thorne, con el tono de voz de alguien que había renunciado al discurso racional. Meticuloso con la eliminación de pruebas, asintió Kreljex con aprobación. No quedan rastros forenses para los investigadores. Estas criaturas son depredadores realmente perfectos. El señor Whiskes terminó su sesión de acicalamiento y se puso de pie con un estiramiento que implicó extender sus garras. El breve destello de las puntas afiladas provocó que varios alienígenas en las filas traseras se desmayaran por completo. Armamento retráctil, chilló Sepr, oculto hasta que lo necesitaran. Y observen la técnica de estiramiento, añadió Gorak. Claramente una forma de preparación para el combate, que garantiza la máxima flexibilidad para las maniobras de batalla. Es solo un estiramiento, dijo Thorne rotundamente. Estaba durmiendo en una posición incómoda. El señor Whiskes hizo entonces algo que consolidó su reputación como el depredador más aterrador de la galaxia. Caminó hasta el borde de su área de contención y comenzó a amasar la barrera del campo de fuerza con sus patas, ronroneando con fuerza. El anfiteatro estalló en susurros de pánico. «Está probando el sistema de contención», gritó alguien desde atrás. «La criatura está analizando la estructura molecular de nuestra tecnología defensiva más avanzada», jadeó Sepr. «Miren el enfoque sistemático», observó Gornek con respeto a regañadientes. «Pruebas de presión metódicas para identificar puntos débiles. Solo necesita», dijo Thorne con desesperación. «Es un comportamiento de consuelo. Está fingiendo que el campo de fuerza es una manta suave». «Guerra psicológica», susurró Kurlex. «Está demostrando que nuestros sistemas defensivos más avanzados no son más importantes para él que los objetos de consuelo. Las implicaciones son asombrosas». El señor Bigotes, satisfecho con su sesión de amasado, cruzó repentinamente el área de contención con un estallido de pelaje naranja, patinó hasta detenerse cerca de su transportín, y de inmediato se dejó caer y comenzó a acicalarse de nuevo. El silencio que siguió podría haber sido cortado con un cuchillo, servido para cenar, y aún habría sobrado para el desayuno. «La velocidad», susurró Skelly. «Se movió más rápido de lo que nuestros sensores ópticos pudieron registrar». «Y el control de desaceleración», añadió Gornak, «desde la velocidad máxima hasta la detención completa sin esfuerzo aparente». «Así corren los gatos cuando les dan un ataque de nervios», dijo Thorne, con una voz apenas por encima de un susurro de resignación derrotada. «Asesinatos», repitió el profesor Krell lentamente. «Un término técnico para ejercicios de movimiento táctico». «No, es clase», anunció Kreljex, con la voz llena de ese tipo de asombro que generalmente se reserva para experiencias religiosas o lugares de estacionamiento realmente buenos. «Estamos presenciando algo sin precedentes en los anales de la xenobiología. Esta criatura acaba de demostrar capacidades que desafían nuestra comprensión fundamental de la física, la psicología y teoría de combate». El señor Whiskes bostezó, mostrando su lengua rosada y sus pequeños dientes blancos, luego se acurrucó en un círculo perfecto y volvió a dormirse. «Y ahora», continuó Krells con reverencia, tras demostrar su superioridad sobre nuestra tecnología y nuestra comprensión, regresa a su estado de meditación, conservando energía para futuras cacerías. Thorne miró alrededor del anfiteatro lleno de extraños extraterrestres aterrorizados, luego al señor Whiskes,
que ahora roncaba suavemente en su pequeño círculo de gatos. Abrió la boca para intentar una explicación más, luego la volvió a cerrar. A veces, reflexionó, el universo tiene su propio sentido del humor. El profesor Krells se aclaró la garganta con la autoridad de quien acaba de presenciar el descubrimiento académico del siglo y quiere asegurarse de que todos lo sepan. Embajador Thorne, esto ha sido muy esclarecedor, pero creo que nuestros estudiantes se beneficiarían al observar la metodología de caza de la criatura en acción. ¿Podría organizar una demostración? Thorne miró al señor Whiskes, que seguía acurrucado en su círculo perfecto, roncando con la satisfacción de alguien cuya mayor preocupación era si su próxima comida tendría sabor a salmón o pollo. Una demostración de caza, sin duda. Quizás podrías introducir alguna presa en el área de contención. Algo apropiado para un depredador de este calibre. ¿Quieres que meta un ratón ahí con él?, preguntó Thorne, sabiendo ya que esto iba a terminar mal. ¿Un ratón? Los 7 ojos de Krell parpadearon a la vez. Embajador, seguro que no espera que una criatura de esta sofisticación se conforme con una presa tan mundana. ¿Qué suele cazar este espécimen en su hábitat natural? Thorne consideró sus opciones. Podría explicar que las cacerías más desafiantes del señor Whiskes solían implicar acechar el comedero automático, o ocasionalmente, golpear a un ratón de hierba gatera, pero presentía que eso no iba a satisfacer la curiosidad académica de nadie. Bueno, dijo lentamente, hay una cosa que no puede resistirse a cazar. Todo el anfiteatro se inclinó hacia adelante con anticipación, probablemente visible desde la órbita. Thorne metió la mano en su bolso y sacó un pequeño dispositivo que parecía decepcionantemente mundano para algo que estaba a punto de convertirse en leyenda en los círculos xenobiológicos. Esto es un puntero láser. Las plumas de Sepr crujieron con confusión. Parece ser algún tipo de arma de energía dirigida. En cierto modo, Thorne asintió, pensando que técnicamente no estaba mal. El señor Whiskes encuentra el objetivo completamente irresistible. Nunca ha fallado en perseguirlo. Fascinante, susurró el profesor Krells. ¿Y qué representa exactamente este objetivo? Thorne presionó el botón y un pequeño punto rojo apareció en el suelo del área de contención. La respuesta fue inmediata y espectacular. El señor Bigotes pasó de ser un gato soñoliento a un depredador supremo en aproximadamente 0,3 segundos. Sus ojos se dilataron hasta convertirse en círculos negros perfectos. Sus orejas se adelantaron bruscamente y todos los músculos de su cuerpo se tensaron al fijar la mirada en el punto rojo con la concentración que suele reservarse para sistemas de guía de misiles o auditorías fiscales. Por todas las estrellas binarias de la secta de Andrómeda, susurró Gorn. Mira esa transformación. El gato se agachó, moviendo la cola con excitación depredadora mientras se preparaba para abalanzarse. Cada línea de su cuerpo gritaba letalidad concentrada. La criatura ha entrado en modo combate, observó Sepr, con la voz llena de fascinación científica y pavor existencial. Fíjense en la dilatación de la pupila para un mejor procesamiento visual, la orientación de las orejas hacia adelante para el seguimiento acústico y la postura corporal baja para una máxima tensión del resorte. Thorne movió los puntos ligeramente hacia la izquierda. El señor Whiskes siguió el movimiento con la cabeza, luego con todo el cuerpo, como una antena de radar naranja y peluda fijada en la señal más importante del universo. Está rastreando fotones puros, balbuceó Skeali con asombro. La criatura puede cazar la luz misma. En realidad, solo está siguiendo la espina, comenzó, pero se interrumpió cuando el señor Whiskes se lanzó repentinamente hacia el punto con la gracia atlética que haría llorar de envidia a los bailarines profesionales. Aterrizó justo donde había estado el punto, pero, por supuesto, este ya no estaba allí, ya que se había movido durante su vuelo. El señor Whiskes miró a su alrededor confundido durante aproximadamente medio segundo antes de reubicar su objetivo y prepararse de inmediato para otro asalto. Los alienígenas estaban paralizados. Observen la adaptación táctica,
anunció el profesor Crowlex con el tono de quien narra el descubrimiento del fuego. La criatura ajustó inmediatamente su estrategia cuando el ataque inicial falló. Este nivel de flexibilidad en combate no tiene precedentes. Thorne movió el punto en un pequeño círculo. El señor Whiskers lo siguió, moviendo la cabeza en perfecta sincronía, como si estuviera viendo el partido de tenis más importante del mundo. Está prediciendo el patrón de movimiento del objetivo. Sepr jadeó. La criatura está procesando cálculos de trayectoria en tiempo real. Y mira qué paciencia, añadió Gornek. La mayoría de los depredadores abandonarían la persecución tras varios intentos fallidos. Este persiste con una determinación inquebrantable. El señor Whiskers se abalanzó de nuevo, esta vez ejecutando lo que caritativamente podría describirse como un tonel volado en plena luz del día para intentar compensar el movimiento del DOT. Falló de nuevo, pero aterrizó de pie con la dignidad de quien lo había hecho a propósito. ¿Viste esa maniobra aérea?, chilló Skeali. Desafiaba 3 leyes de la física diferentes. Simplemente se tambaleó un poco durante el salto, dijo Thorne débilmente. Evasión táctica, corrigió Kreljex con firmeza. Claramente, una maniobra defensiva incorporada a la secuencia de ataque. Thorne, pensando que ya estaba comprometida con esta locura, movió el punto por la pared del área de contención. El señor Whiskers lo siguió con la mirada, calculando ángulos y distancias con la intensidad concentrada de un matemático, despejando X, donde X equivale al sentido de la vida. Entonces saltó. Lo que siguió fue una exhibición de destreza atlética que habría sido impresionante para una criatura del doble de tamaño y 4 veces más pesada que él. El señor Whiskers se lanzó verticalmente, giró en el aire para seguir el movimiento del punto, aterrizó brevemente sobre una viga de soporte horizontal e inmediatamente saltó de nuevo en persecución de su brillante némesis. Los alienígenas observaron en silencio atónito cómo rebotaba entre paredes, lámparas de techo y proyectores de campos de fuerza como una bola de pinball naranja y peluda con un doctorado en física teórica. Imposible, susurró Gornek. La criatura está usando movimiento táctico tridimensional en un entorno de combate de gravedad cero. Eso es solo saltar por la pared, protestó Thorne. Los gatos son buenos trepadores. Está manipulando campos gravitacionales, corrigió Skeali. Ninguna criatura conocida puede cambiar de dirección tantas veces en el aire sin ayuda externa. El señor Bigotes, aparentemente habiendo decidido que el asalto aéreo no estaba funcionando, de repente se detuvo y se sentó en medio del área de contención. Miró directamente al punto rojo con una expresión que de alguna manera lograba transmitir una confianza suprema y una leve molestia. ¿Qué está haciendo?, susurró Sepr. Creo que se está dando cuenta de que el punto no es en realidad una presa, dijo esperanzado Thorne. La cabeza del señor Whiskers de repente se giró para mirar directamente a Thorne. Sus ojos verdes se enfocaron en el puntero láser en su mano con el tipo de intensa comprensión que generalmente precede a la iluminación o la catástrofe. Oh, no, dijo Thorne. Se ha identificado la fuente, dijo el profesor Krell con una voz llena de éxtasis académico. La criatura ha deducido que la presa está siendo controlada de forma remota. El señor Bigote se levantó, caminó tranquilamente hasta el borde del área de contención más cercana a Thorne y se sentó. Luego la miró directamente a los ojos y empezó a ronronear. Se está comunicando con su manejador, observó Sepr. Estrategia de coordinación. ¿Quieres que siga jugando?, Thorne tradujo. La criatura está dando directivas tácticas a su compañero humano. Krells interpretó. Estamos siendo testigos de la cooperación militar entre especies en su máxima expresión. Thorne miró al señor Bigotes, quien le parpadeó lentamente e inclinó levemente la cabeza en lo que cualquier dueño de gato reconocería como la expresión felina universal para decir, por favor, continúa con el entretenimiento. ¿Sabes qué?, dijo, apagando el puntero láser. Creo que probablemente sea suficiente demostración por un día. El efecto en el señor Bigotes fue inmediato.
El punto desapareció y miró a su alrededor frenéticamente, como si todo el propósito de su vida hubiera sido borrado repentinamente del universo. Maulló una vez, un sonido que de alguna manera transmitía confusión y una petición cortés. La criatura solicita la continuación del ejercicio. El profesor Krells observó, incluso después de demostrar su superioridad sobre nuestra comprensión de la física y la teoría del combate, desea continuar entrenándose. El señor Bigotes volvió a maullar con más insistencia esta vez. Bien, suspiró Thorne y volvió a encender el puntero láser. El punto rojo reapareció y el señor Bigotes inmediatamente retomó su papel como el cazador de fotones más temido de la galaxia, lanzándose a otra serie de maniobras aéreas imposibles que serían analizadas por los xenobiólogos durante las generaciones venideras. Notable, murmuró el profesor Krellix. Absolutamente notable. Después de otros 15 minutos de ver al señor Bigotes demostrar lo que los extraterrestres habían decidido que eran técnicas avanzadas de caza cuántica, Thorne finalmente logró convencerlo de que el punto rojo había sido derrotado lo suficiente por un día. El puntero láser desapareció en su bolso y el señor Bigotes, aparentemente satisfecho con su victoria sobre las fuerzas de la luz coherente, encontró una nueva zona de luz solar artificial y se dispuso a tomar lo que claramente iba a ser una siesta bien merecida. El profesor Krell se paró frente a su clase con la expresión de alguien que acaba de presenciar el equivalente académico de una revelación religiosa. Estudiantes, lo que hemos observado hoy sin duda revolucionará nuestra comprensión de la evolución depredadora, la cooperación entre especies y el aterrador potencial de las formas de vida basadas en el carbono. Los estudiantes alienígenas asintieron atónitos, la mayoría de ellos todavía garabateaban frenéticamente notas sobre manipulación táctica de fotones y maniobras de combate que desafían la gravedad. Las implicaciones son asombrosas, continuó Krells. Esta criatura ha demostrado habilidades que, según nuestros modelos físicos más avanzados, deberían ser imposibles. Y, sin embargo, aquí hemos sido testigos de un ser que puede cazar energía pura, manipular campos gravitacionales y coordinar estrategias complejas con su compañero humano. Thorne abrió la boca para señalar que los gatos habían estado persiguiendo punteros láser durante décadas, y que literalmente era solo un gato siendo un gato. Pero se dio cuenta de que la nave no solo había navegado, sino que había logrado viajar más rápido que la luz y probablemente ya estaba a medio camino hacia otra galaxia. Además, el profesor Krells anunció, hemos observado las tácticas de guerra psicológica más sofisticadas del universo conocido. La capacidad de esta criatura para proyectar un aura de domesticidad inofensiva mientras posee capacidades tan devastadoras representa el pináculo del engaño evolutivo. El señor Bigotes eligió este momento para rodar sobre su espalda, estirar las 4 patas en el aire y comenzar a ronronear ruidosamente mientras golpeaba un foso de polvo que flotaba a través de su rayo de sol. Para cualquiera con ojos funcionales y un conocimiento básico de los gatos, se trataba claramente de una criatura que disfrutaba de una agradable siesta por la tarde. Para los xenobiólogos reunidos, era algo mucho más siniestro. Incluso ahora, susurró Krells con reverencia, la manipulación psicológica continúa. Observe cómo proyecta una imagen de vulnerabilidad y satisfacción, al mismo tiempo que permanece listo para un despliegue de combate instantáneo. Las plumas de Cepra habían vuelto a su color normal, pero su voz aún tenía rastros de asombro. Profesor, ¿cómo logran los humanos coexistir con depredadores tan perfectamente evolucionados? Una pregunta excelente, asintió Krells. Embajador Thorne, quizás podría ilustrarnos sobre el proceso de selección y entrenamiento de estos compañeros de combate. Thorne miró al señor Bigotes, que ahora había alcanzado el tipo de relajación total que sugería que había olvidado que había un universo más allá de su rayo de sol. Bueno, lo compré en un refugio cuando tenía 8 semanas. Él fue quien se quedó dormido en mi regazo durante el encuentro y el saludo. Fascinante, respiró Krells. Las criaturas seleccionan a sus compañeros humanos basándose en evaluaciones de compatibilidad táctica. Era un gatito que quería mimos, dijo Thorne débilmente. Claramente,
un ritual de unión diseñado para establecer la jerarquía de la manada y los protocolos operativos, interpretó Skeali, habiendo recuperado suficiente integridad estructural para formar oraciones complejas. O el cristal y la estructura resonaban con lo que podría haber sido respeto. Y los humanos entran voluntariamente en estas asociaciones, conociendo las capacidades de la criatura. La mayoría de la gente simplemente piensa que los gatos son lindos en buena compañía, dijo Thorne, haciendo un último intento desesperado por ser preciso. Notable condicionamiento psicológico. Krell asintió con aprobación. Las criaturas han entrenado a toda una especie para que las vean como lindas en lugar de aterradoras. La sofisticación de este engaño va más allá de nuestra comprensión actual de la psicología evolutiva. El señor Whiskey se agitó bajo su rayo de sol, abrió un ojo verde para comprobar que el universo seguía funcionando según sus especificaciones y luego volvió a dormir con un suspiro de satisfacción que los extraterrestres probablemente interpretaron como un informe de estado táctico. Cuando la clase llegaba a su fin, el profesor Krells se dirigió al centro del anfiteatro con el porte de alguien a punto de dar una conferencia que sería citada en los libros de texto durante milenios. Estudiantes, lo que hemos presenciado hoy representa un cambio de paradigma en nuestra comprensión del lugar de la humanidad en la comunidad galáctica. Ahora sabemos que no solo han sobrevivido en su planeta gracias a sus formidables capacidades, sino que también han formado asociaciones de caza con criaturas que existen más allá de nuestra comprensión actual de las posibilidades biológicas. Los estudiantes alienígenas asintieron solemnemente, mientras ya estaban redactando trabajos de investigación sobre la dinámica cuántica felina y la cooperación militar entre especies. Por la presente declaro que el curso avanzado del próximo semestre estará dedicado enteramente a estudiar lo que llamaremos el fenómeno M.R. Whiskes, anunció Krellix. Debemos comprender estas tácticas si queremos apreciar adecuadamente el verdadero alcance del pensamiento estratégico humano. Thorne se había rendido por completo en este punto y solo estaba viendo dormir al señor Bigotes, preguntándose si debería sentirse culpable por establecer accidentalmente su especie como la civilización depredadora más temida de la galaxia con el simple hecho de llevar a su gato a la escuela. Mientras los estudiantes salían, charlando entusiasmados en 17 idiomas diferentes sobre la utilización táctica de los rayos de sol y el análisis avanzado de la frecuencia del ronroneo, el profesor Krells se acercó a Thorne con la expresión de alguien que acababa de descubrir el fuego. Embajador, no puedo agradecerle lo suficiente por esta demostración. Sin duda, la universidad querrá establecer un programa de investigación permanente. Quizás el señor Whiskes estaría dispuesto a participar en futuros estudios. Thorne miró a su gato, que ahora había alcanzado tal estado de satisfacción relajada que babeaba ligeramente sobre su propio pelaje. Le preguntaré, pero es bastante exigente con su horario. La siesta le ocupa mucho tiempo. Por supuesto, Krell asintió sabiamente. Conservación de energía entre cacerías. Las implicaciones tácticas son obvias. Mientras el anfiteatro se vaciaba y los sistemas de contención se apagaban, Thorne convenció suavemente al señor Bigotes para que regresara a su vehículo con la promesa de golosinas y posiblemente algo de atún cuando llegaran a casa. Cooperó con la gracia perezosa de alguien cuyo día había sido agradablemente lleno de acontecimientos, pero que ahora estaba listo para volver a asuntos más serios, como dormir en su silla favorita. Caminando por los pasillos de la Universidad Galáctica, Thorne reflexionó sobre los acontecimientos del día. De alguna manera, sin tener culpa alguna, salvo ser un gato perfectamente normal, el señor Bigotes se había convertido en el depredador más legendario de la historia académica. Los estudiantes estudiarían sus técnicas. Los profesores escribirían artículos sobre sus capacidades. Y en algún lugar de la galaxia, los estrategas militares probablemente estaban tratando de descubrir cómo entrenar a sus propios soldados en combates avanzados con punteros láser. Se detuvo en la salida y miró hacia el edificio donde su especie acababa de ser elevada a un estatus mítico mediante el simple acto de tener un gato. ¿Sabe qué, señor Bigotes?, le dijo al transportista, que respondió con un ronroneo de satisfacción.
Creo que la reputación de la Tierra probablemente esté más segura de esta manera. Detrás de ellos, en el anfiteatro ahora vacío, un pequeño dron de mantenimiento ya estaba trabajando para limpiar el polvo y los corrales esparcidos, sin saber por completo que estaba higienizando el lugar de lo que pasaría a la historia como la manifestación xenobiológica más importante jamás registrada. Y en algún lugar de las bases de datos de la universidad ya se estaba programando un nuevo curso. Guerra humana avanzada, la legendaria técnica del señor Bigotes, requisitos previos, física cuántica, psicología avanzada y una muy buena comprensión de por qué nunca deberías visitar la Tierra. El señor Bigotes ronroneaba suavemente en su portabebés, soñando con rayos de sol y tal vez con algún salmón, felizmente inconsciente de que acababa de convertirse en el depredador más temido de la galaxia. A veces el universo realmente tenía su propio sentido del humor.